Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. La inflación de junio es del 3,7%. La acumulada desde enero hasta ahora, hasta hoy, es del 16%, que supera en un punto la meta anual, sí, señor, que tenía el gobierno de Macri. Mauricio había dicho... No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Si miramos la inflación de estos últimos 3 años y la que tenían los últimos años del kirchnerismo, la nuestra la podemos mostrar, no la escondemos. Queda claro que por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación... Usted ve los datos del INDEC y confía en los datos del INDEC. Es bueno recordar el país en el que vivimos, un país en el cual era natural aceptar la mentira del Estado. Una mentira del Estado no es algo normal. Porque la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen, al trabajador, es lo que castiga a las pymes, es lo que castiga la inversión. Venimos trabajando para reducir el déficit. Por 6º trimestre consecutivo, la Argentina cumple las metas fiscales con las que viene trabajando y que nos van a conducir al equilibrio fiscal primario en el año 2020. Hemos cumplido sistemáticamente las metas con las que hemos venido trabajando y vamos a cumplir las metas que tenemos por delante. Hashtag hasta las 13, @Marca de Radio. Hace rato que no hablamos con Arnaldo Bocco, director del Departamento de Economía y Observación de la Deuda Externa de la UMED, bueno, exdirector del Banco Central de la República Argentina, y justo habíamos arreglado que estuviera hoy en línea telefónica, cuando hoy forma parte del escenario noticioso, a partir de lo que les comentaba hace un rato, que integrantes del Consejo Económico del PJ bonaerense han redactado un documento donde advierten sobre la crisis y justamente hablan de lo que citábamos en el editorial: la bomba del endeudamiento, la bomba criminal de endeudamiento que está dejando Macri, mientras hablan de la herencia. ¿Qué haces, Arnaldo? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por el llamado. No, por favor. ¿Podemos dimensionar en números de qué hablamos cuando hablamos de la herencia que está dejando Macri en perspectiva? Porque, en definitiva, y esto también lo decíamos hoy al comienzo del programa, Arnaldo, vos a Macri te lo podés sacar de encima con alguna alternativa electoral, pero es hora de empezar a ver lo que le espera a quien venga, porque es un retroceso de dimensiones bíblicas lo que se ha vivido respecto ya no de derechos sociales conquistados, sino de precisamente el desendeudamiento que se había logrado y que ahora retoma con, vuelvo a la palabra, una herencia que además llega hasta cuándo en términos de lo que técnicamente está sucediendo. Bueno, vamos por partes, es una pregunta amplia y muy interesante. La deuda creció prácticamente en cerca de, uno podría decir, unos 160.000 millones de dólares en el periodo de Macri. Si lo dividimos por meses, son prácticamente, en este periodo de tiempo, unos 5.000 millones de dólares mensuales. La deuda neta creció en 80.000 millones de dólares. El problema es que haber recibido un país con un dólar de cerca de 9.50, casi 10 pesos, hoy tenemos un dólar de casi 30 pesos. Y el Producto Bruto no creció, entonces por lo tanto en dólares el Producto Bruto es pequeño con relación al Producto Bruto que tenía el gobierno que dejó de Cristina el poder en 2015. Y si dividimos en una operación muy simple, matemática, la deuda actual con relación al producto, nos da una suba que llega hasta el 85%, por decirlo de alguna manera, del Producto Bruto, cuando lo recibieron con casi el 30% del producto. Entonces, esa suba que se agudizó... O sea que aumentaron, a ver, el macrismo aumentó casi 2 veces la deuda en relación al tamaño de la economía, ¿está bien? Exactamente. Entonces, si tenemos una deuda que creció en esas proporciones,
Si tenemos una deuda que sorprendió incluso a los fondos buitres cuando se le pagó, porque se le pagó mucho más de lo que ellos esperaban recibir. Y de allí en adelante el endeudamiento se lo comió prácticamente la fuga de capitales. Ese endeudamiento colocado en un 90% con vencimiento entre el 2020, fin del 2019, y el 2024-25, significa que dejan un perno gigantesco para los gobiernos que sigan. No solo por el tema de agarra no solo la próxima gestión, sino la que le siguiera. Que le siguiera, exactamente. O sea que en 5 años, 4 años, tenés el 90% de los vencimientos, y luego tenés vencimientos a 10 años más, y después tenés esta cosa tomada de pelo burda de los bonos de los 100 años. Digamos que es algo impensado que ocurriera en la Argentina para lo que es el tamaño y la inteligencia promedio de un país como este. Pero lo grave de esto es que, a diferencia de lo que uno esperaba, que si hubiese endeudamiento, hubiera una máquina para generar dólares, sí, el gobierno no resolvió el problema más importante que tiene la economía, que es el sector externo. Es decir, busca centrar el debate en lo fiscal, cuando el problema fiscal es probablemente financiable incluso en el mercado interno. Destina toda la parte de endeudamiento a subsidiar con ese endeudamiento la acumulación de capital en el nuevo poder económico que se va generando con las empresas extractivas, con el sector tomadores de renta, ya sea agraria, energética, financiera, etcétera, y el endeudamiento vía déficit fiscal va a consolidar ese poder, más el de los acreedores externos, a los cuales la Argentina le cumple, y además lo facilita con la generación de un negocio de 150.000 millones de dólares. Yo creo que no hay, sinceramente, no hay en el mundo un país que le haya generado al mercado financiero internacional norteamericano tamaña negocio. Entonces, cada vez que ven funcionarios de Estados Unidos y del mundo de las finanzas, de Wall Street, visitando la Argentina, es porque están protegiendo a su mejor cliente. Arnaldo, con un escenario financiero y de endeudamiento de esta naturaleza, ¿qué margen de política, de qué tipo se puede dar un gobierno de otro signo? Vamos a ser optimistas, porque en 2003 vos pensás en la llamada anomalía kirchnerista, ¿sí? Sí. ¿Cuánto debíamos, señores? Acá tienen 10.000 millones de dólares, le pago al fondo de una, no me condiciones más. Se reactivó el mercado interno. Pero acá estás hablando de una bomba peor. Sí, digamos, evidentemente va a depender mucho de con qué poder económico y electoral suba el gobierno que pudiera sentarse, cualquiera sea, sí, de cualquier signo, a viabilizar la Argentina en un territorio de normalidad posterior al 2019. Eso implica que el gobierno que venga, vamos a suponer que en este momento es neutro la palabra gobierno, tiene que sentarse a conversar con los acreedores externos porque la economía es inviable. O sea, lo que se puede es proyectar una especie de agonía en el tiempo, pero lo que no se puede es ni crecer, ni generar lo que ahora todo el mundo habla, que es darle alegría a su sociedad de alguna manera. Entonces, si el gobierno que viene lee la coyuntura mundial que está ocurriendo, que esta semana hizo un pico de controversias internacionales, cosa que no hace el gobierno y tampoco gran parte de la oposición en la Argentina, uno podría decir, hay expectativas porque el mundo, la globalización como la entendimos cambió. O sea, Estados Unidos está planteando salirse de la Organización Mundial del Comercio, quiere hacer políticas, terminar cerrando su economía. China devaluó 10% su moneda este año precisamente para complicarle las importaciones de productos norteamericanos y al mismo tiempo bajar el precio de sus productos para entrar a Estados Unidos y compensar los obstáculos que estaba poniendo Estados Unidos en materia arancelaria. Europa le cerró 300.000 millones de dólares de exportaciones a Estados Unidos, básicamente en productos industriales, automotores. El mundo ha cambiado, entonces el gobierno que viene
podría tener la fortaleza de pararse en ese mundo y leer inteligentemente los grados de posibilidades que ofrece rearmar el acuerdo, digamos, de integración regional, porque no hay otra alternativa, digamos, en esta batalla sola la Argentina no la puede dar. Y fortalecer algún mecanismo porque hay que traducirlo. ¿Por qué hubo éxito y siempre fue superavitaria la balanza comercial de Argentina? Teniendo déficit con Brasil, teniendo déficit en el periodo kirchnerista, digamos, ¿no? Por el agro. No, fue porque nosotros el superávit, que vamos a tomarlo en el promedio en 12.000 millones de dólares, lo teníamos en América Latina, en lo que llamamos el complejo de países de la patria grande, sumando Chile. Entonces, nosotros teníamos déficit con Estados Unidos, China y Brasil, pero teníamos un enorme superávit con el resto del mundo, y en particular los 12.000 millones de dólares lo teníamos con la sumatoria de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela, México, Centroamérica, Colombia. Eso compensaba el déficit con los yanquis, los chinos y Europa. Lo compensaba y nosotros a esos países no le exportábamos soja, le exportábamos automotores, alimentos altamente procesados, le exportábamos materias primas para productos como la industria del software. Le exportábamos mucho valor agregado y se nos cayó. Los 30.000 millones de dólares que se nos cayeron, buena parte es que hoy, por ejemplo, con Chile, que teníamos 1.700 millones de superávit, hoy estamos equiparados. Bueno, se nos cayó, Arnaldo, porque se cayó el giro a la izquierda de América Latina, ¿no? Claro, exactamente. Pero el comercio, digamos, también la Argentina, al tener un tipo de cambio tan apreciado, no era competitivo. Y además el gobierno se desentendió de promover las exportaciones. Si vos te preguntás, hoy, que Argentina necesita fabricar dólares para pagar su deuda, ¿cómo lo hace? Vos no vas a ver ninguna entidad del Estado procurando ganar mayores exportaciones. Entonces no hay inteligencia comercial para ir a ganar esos mercados en el mundo, más allá del giro que pudo haber tomado toda América Latina y cierta controversia que se abre en el marco ya más ideológico de la inserción internacional. Te hago una última pregunta, Arnaldo. Sí. Y en todo caso después arreglamos para que te vengas un día y empiezo a dialogar más extenso. Hasta que llegue el escenario de un eventual cambio de gobierno que tuviera la inteligencia de plantarse de otra manera frente al escenario mundial. Hasta que eso sucediere, ¿es probable una escena de default para el grado de endeudamiento que la Argentina está teniendo y sin fabricar dólares de ninguna manera? Mira, hay un hecho, digamos, imposible que puede ocurrir, y es que el gobierno lleve la situación como la está llevando hasta aquí, y que produzca un ajuste, aún siendo muy controvertido para el escenario político que pueda enfrentar, porque va a enfrentar movilizaciones, rechazos, repudios. Yo tengo la opinión de que el sector internacional no le va a soltar la mano a Macri, pero tampoco lo va a ayudar a cruzar el río. Le va a exigir un enorme... Lo va a acompañar a la puerta del cementerio, pero no se mete, decís vos. Sí. El tema que yo veo es que la mala praxis que ejerce el gobierno, y voy a dar un dato solamente, es tan alta que temo por instituciones del Estado que puedan ser desarmadas, no solo por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que va a ser usado en la medida que la oposición no lo rechace de plano y ofrezca una resistencia no vista en este periodo, sino que, por ejemplo, en este momento el fondo le impidió, y todos tienen que saber que hubo un momento muy crítico hace 2 semanas atrás cuando Caputo vendió dólares y el Fondo Monetario se puso muy duro porque no era parte del acuerdo. Lo que el fondo quiere es que el problema del sector externo de la Argentina se resuelva con un tipo de cambio mucho más alto. Pero el gobierno dejó de usar reservas propias y está destruyendo el Banco Nación, porque el Banco Nación le prestó 80.000 millones de pesos este año al Tesoro, con lo cual se quedó sin liquidez para prestarle a los que necesitan crédito y se lo llevó todo el Tesoro. Y lo está vaciando de dólares porque le está haciendo vender dólares para neutralizar las tomas y compras de dólares que tienen los particulares.
más allá de lo que vende el Banco Central autorizado por el fondo. Entonces temo que tengamos muy deshilachado una parte del Estado argentino por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por la banca pública, y lleguemos con un país muy desarmado para el momento del recambio, sea por un gobierno con ideas totalmente antagónicas con las que opuestas a las que sostiene este gobierno, o incluso uno que acepte algunos marcos generales de lo que ha ocurrido en nuestro tiempo. Lo que sí es inevitable es que la Argentina se tiene que sentar con el fondo, porque el fondo le ha prestado a la Argentina 15.000 y no 50.000 millones de dólares. Para desembolsar los 35.000 restantes, tiene que cumplir con una serie de requisitos que Argentina hoy no está en condiciones de hacerlo antes de fin de año. Y esos 35 restantes no están aprobados por el directorio del fondo hasta tanto Argentina no muestre que bajó la inflación, que la economía deja de caer, que evidentemente tiene problemas en el sector externo y el tipo de cambio está liberado. Son exigencias que el gobierno no quiere cumplir, entonces los 35.000 millones estamos dudando que vayan a venir. Qué difícil acertarle, no sé si al corto, sino al mediano plazo, ¿no? Sí, es complejo, pero bueno, hay que trabajar porque evidentemente este rumbo de las cosas implica un país muy limitado, no voy a decir la obviedad, digamos, pero está claro que hay una parte de la sociedad argentina que está reclamando otra cosa, no está organizada, pero la expresión de esa sociedad, más tarde o más temprano, se va a hacer ver. Arnaldo, un abrazo. Gracias, que tengan muy buen fin de semana. Arnaldo Bocco, el exdirector del Banco Central de la República Argentina y actual director del Departamento de Economía y observador de la deuda externa de la UMED.